¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto, ¿qué tal? Por acá tenemos este otro tipo de tabla. Esto es una tabla muy fina, esto es almendro. Esto pesa como unos 40 o 50 kilos. Entonces, ¿qué hicimos con esta tabla de formato grande, 45 centímetros? Hicimos el canal para que recoja líquidos. Hicimos un par de manillas que tienen una profundidad de 2 centímetros con un redondo de media pulgada y 2 centímetros con una broca de media pulgada. Y después de ahí aplicamos redondo en los bordes de un cuarto, redondo pequeño y redondo pequeño. Entonces ese producto tuvo que ser reparado porque estuvo mucho tiempo intemperie. Entonces se sellaron, digamos, los huequitos que tenían, las imperfecciones, las rayitas y todo lo demás. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el producto para que sea 100% grado alimenticio, que es la cera de abeja con aceite mineral. Este es un producto que es 100% orgánico, aceite mineral y cera de abejas. Por acá tienen un short de cómo se prepara este producto. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente esparcer el producto bien uniforme por toda la tabla para hacer un proceso de sellado y un proceso de curado. Entonces el producto te va a curar la madera y te la va a sellar. Lo que es el aceite mineral te sella. Entonces la hace impermeable. Entonces ya la pueden utilizar para alimentos, la pueden lavar, todo perfectamente porque el aceite mineral la va a hacer impermeable. Y la cera de abeja hace el proceso de sellado, el proceso para que la madera dure más tiempo. Igual ese tipo de madera, todo eso tiene 30 centímetros de ancho y 45 centímetros de largo y 2 pulgadas de grueso. Entonces es un producto que se recomendaría para exhibición de carnes, para exhibición de productos. Ya esto es algo fino. Entonces esto es una variable para una tablita fina. Entonces como ustedes pueden ver, queda sumamente hermoso, totalmente diferente. Muchas gracias. Ya saben lo que pueden hacer para apoyar al canal. Dale me gusta, compartir, seguirnos en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, WhatsApp e Instagram. Hasta luego.